songs. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how this cause is so. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en la prisión. Que todavía tenemos 0%. A ver, como siempre, déjenme checar. Ok, sí estoy grabando. Perdón si mi garganta de repente suena rara. El miércoles de la semana pasada me enfermé. Es por eso que, si se dieron cuenta, en fin de semana solo subí 2 videos, que fue el que grabé lunes y martes, que fue el de Lucky Dog y Grammatical Murder. Pero el miércoles me empecé a poner mal y ya no pude grabar solo esos 2 videos. Y pues ya estoy mejor, así, pero aún así todavía no me recupero al 100, pero al menos un 80 ya estoy bien, ¿no? Pues aquí estoy grabando. Solo que perdonen si escuchan mis gargajotes, pero es que no salen. Ya tengo gripa. Digo las cosas como son. Bueno, pues ya mejor me callo y a darle duro. ¿Dónde íbamos? Ok, ya veo. Esto es a lo que se refería el anciano Simón. Y también tiene que ver con lo que me aconsejó hacer Joshua en secreto. Impotente de poder hacer algo más que obedecer las órdenes como un niño, sin poder ni libertad, regresé silenciosamente a la cama dura y me envolví entre las sábanas nuevamente. Antes de acostarme, me aseguré de esconder la tubería de hierro y de quitarle las sábanas, para luego esconderlo nuevamente donde lo tenía escondido antes. El ruido de afuera continuó. ¿Cuántos prisioneros habrán sido heridos? Se pasaron de lanzar los guardias. Bueno, también los prisioneros que se arriesgan a perder la vida. Y también, ¿cuántos prisioneros habrán sido enviados a Madison? No me lo puedo imaginar. Sin embargo, lo único que entiendo es que esto será muy malo. Me levanté nuevamente tratando de hacer el menor ruido posible para asegurarme de que todo lo que tenía estuviera perfectamente escondido. Sobre todo las porno. Revisé que el lugar escondido entre la cama y la pared estuviera en orden y que lo que tenía escondido detrás del inodoro, como los cigarrillos, cerillos y el poco dinero que tenía, así como otras cosas, estuvieran bien ocultas. Luego escogí ciertos artículos y los envolví de tal manera que pudiera llevarlos conmigo en cualquier momento, para luego esconderlos en los bolsillos delanteros de mis pantalones.
esto, aunque hagan una inspección repentina, no tendré ningún problema. De alguna manera mis objetos estarán protegidos. Me da la sensación de que una situación mala se acerca y será peor de las anteriores, tanto que no se pueden comparar. Uy, Jenny, vaya que tu presentimiento es cierto. Otto. La que se va a armar mucho más adelante. Espérense. Oh. Se me olvidó. El huevo que recibí en la cena que había estado manteniendo escondido. Tamago. Saco el huevo y lo escondo detrás de la funda de la almohada. Me aseguraré de comerlo mañana antes de que se pudra. Pues, genial. Me pregunto si ellos estarán bien. No pude evitar preocuparme por ellos. Después de todo, son mis compañeros. No, mejor dicho, quería asegurarme de que los capitanes del CR5 estuvieran bien. Tal vez pueden estar en una situación difícil, especialmente para tipos que son como Bernardo. Él podría estar en más dificultades. Pero no puedo hacer nada por ahora con este tipo de situación inesperada. Perdónenme, es que les digo, todavía no sano por completo. Me acurruco nuevamente en la cama dura. Más que lo intento, no puedo dormir. Aún así, cierro mis ojos con fuerza. Supongo que estar en medio de la oscuridad sigue siendo el mejor escape que la realidad. Realmente estaba sintiendo que eso era mejor. Vaya. Oh. What? ¿Qué diablos? Uno de los camiones que transportaba más prisioneros a la prisión de Madison finalmente se detuvo frente al portón de la prisión bien cerrada. Los reflectores de luz atraviesan la oscuridad, emitiendo destellos para iluminar la intensa oscuridad. Los prisioneros que bajaron del camión fueron alineados en la oscuridad, envueltos en los bozales de los guardias, los alguaciles convocados y los soldados estatales. Después de eso, los nuevos prisioneros fueron sacados uno tras otro de los demás camiones, y a algunos de ellos se les ordenó trabajar en la descarga de equipos. Hace solo unos minutos, los prisioneros que habían escuchado el sonido de disparos y los gritos de los hombres que fueron disparados no pudieron evitar comportarse como ovejas asustadas. Cuando el reflector parpadeaba, se inclinaban. Guardia 5. ¡El siguiente! ¡Baja! ¡Ustedes, dense prisa! Entre todo aquello, los prisioneros restantes fueron sacados. Mientras tanto, los demás prisioneros que ya habían salido ponen una cara de desesperación e impotencia y se mueven como si estuvieran caminando con una navaja de afeitar en sus cuellos. ¡Auch! Solo un prisionero estaba esposado mientras bajaba del camión. Dentro de todos aquellos prisioneros cobardes, había un hombre esposado, alto y fresco con ropa de prisionero. Era un joven con un rostro elegante. El joven hombre esposado fingía no ser como los demás prisioneros condenados a muerte. Sin embargo, ese joven
Veía la prisión estando todavía por encima del camión, con ojos oscuros, más oscuros y profundos que la noche. Murmuró algo con una voz baja que solo él mismo podía escuchar. Ese joven prisionero también era monitoreado por una serie de armas cargados con balas que mientras era bajado del camión. O sea que todos los prisioneros no tienen ataduras excepto este joven. Y aparte le apuntan con armas mientras baja del camión. Eso quiere decir que para los guardias y los demás ha de ser un joven peligroso. ¿De quién estarán hablando? ¡Papazote! ¡Julio! ¡Al fin salió Julio! Ay, mi Julio, cuánto tiempo sin verte, cabrón. Ya quería verte. Y como notarán, el mismo actor de voz de Julio es el mismo del primer juego. Al menos el actor de Julio sigue siendo el mismo. Qué bueno que Julio es mi favorito. Aquí es. Ya llegó Julio. Ya se va a armar. El hombre baja como si no le importara que fuera apuntado por armas y continúa avanzando. Como siempre, Julio pensando en Jan. Aquella persona está aquí. Se detuvo en medio del aire lleno de gases y mal olor de los otros hombres. ¡Asco! Señor Jan, por favor, espero que se encuentre bien. Oh, Julio, siempre pensando en Jan, lo amo. Eso sí es amor, carajos. Mientras era empujado hacia adelante por un guardia, su boca se movía silenciosamente en medio de la noche. Jan-san, Lucky Dog. Señor Jan, Lucky Dog. Oh, en español, perro afortunado. Oh, Julio ya regresó. Oh, ya llegó. Ay, ya es hora de pararse. Los guardias cumplieron con lo que dijeron. Aunque el sol haya salido iluminando el interior de estas celdas de prisión en mal estado, no se realizó lo que normalmente se realizaba todas las mañanas. Es decir, no se llevó a cabo el desbloqueo de las celdas y la llamada habitual de los guardias. Hoy no estaban los guardias que venían con un montón de llaves, sino que ahora había un trío de guardias con escopetas que mostraban unas caras completamente enojadas, como si estuvieran listos para demostrar quiénes eran los que estaban enjaulados. ¿Cómo ese sonido? ¿Los pájaros? Y así fue como todo terminó. Como le habían advertido anoche, los prisioneros no fueron sacados de las celdas. Más bien, como se había advertido anoche, los prisioneros no fueron sacados de las celdas, sin comida, a pesar de que ya era mediodía. O sea que sí los castigaron. Además, aseguraron de cortarnos las vías de agua. Alrededor del mediodía, varios prisioneros hicieron alboroto, pero fueron inmediatamente arrastrados por los guardias, por sus escopetas hacia el fondo de sus celdas. Mientras tanto, unos 2 o 3 prisioneros permanecieron en silencio, haciendo que este piso se volviera silencioso por el miedo y el resentimiento. De vez en cuando puedo escuchar el sonido de golpeteos como de chapas que provenían de alguna parte,
También escuchaba las voces de los guardias gritando en la plaza y los sonidos de hombres hambrientos. Hasta a mí me dio hambre. Debido a las rejas cerradas, el aire de este piso estaba nublado y podrido por el hedor de los hombres. En medio de ese aire caliente y pegajoso, solo las moscas se deleitaban y volaban con regocijo. ¡Yuuu! Estando encerrado de esta manera, el olor de mierda que desprendían los inodoros no se podía alejar, ni tampoco el olor a sudor podrido y de pie de atleta que los prisioneros desprendían. Este fue el tiempo habitual más jodido que haya podido pasar en esta prisión. Pobre ya. El estar confinado en una celda hace que el tiempo, me encanta mi español, que el tiempo fluya más lento como una tortura. Desgraciados guardias, ojalá se murieran por este olor de mierda. Por este encierro repentino, se reveló que los prisioneros que hicieron escándalo anoche ahora estaban completamente desinflados. Seguramente mañana los prisioneros que sean liberados de estas celdas serán más maduros que las ovejas y seguirán a los guardias como corderitos obedientes. En mi caso, por supuesto que no tengo ganas de hacer nada estúpido. Sí, no eres un idiota como los prisioneros de anoche. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Tenía una gran curiosidad por lo que ocurría en esta prisión de Madison rellena de mierda. Rellena de shit. Con las ganas que tengo de salir de esta jaula, pero sin poder hacer nada por tratar de salir. Tuve que darle la espalda al inodoro que olía a orina y rodar mi cuerpo como un insecto en mi cama. あ、そうだ。卵。Ah, es cierto. El huevo. De repente recordé que todavía tenía el huevo. Me aseguro de que no haya prisioneros o guardias en la celda opuesta a la mía y saco el huevo disque hervido que había estado escondiendo como si de un tesoro se tratara. Incluso un huevo como este podría ayudar a mantener mi estómago un poco satisfecho. お、なんじゃこら。¿Qué es esto? ¿Acaso se rompió por haberlo ocultado bajo la almohada? No manches, Jen. ¿Really escondiste un huevo bajo la almohada? La cáscara del huevo estaba rota y a partir de ahí una cosa parecida a pus se desprendía. ¿Qué? Se supone que si es un huevo hervido no tuvo que haber no se hubiera roto la cáscara, ni mucho menos sacado algo. ¿Qué diablos? ¡Nama! ¿Está crudo? ¿Por qué? ¿Por qué el huevo estaba crudo? Definitivamente los otros huevos estaban hervidos. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Además, este huevo apesta. ¿Está podrido? Oh, sí, sí. Ahí está el huevo. Un olor apestoso, peor que el de los baños públicos, estaba desprendiendo desde mi mano. Sin pensarlo, dejo caer ese huevo. ¿Quién carajos no nos dejaría caer ese huevo? Pero parece que no se rompió mucho porque... O no se rompió, pero aún así se quedó tan podrido que apesta. Pero está chido este CG, ya se ve todo locote ahí. Pero hasta aquí le dejamos. Esto ya se está poniendo bueno, cachorrita. Ya llegó nuestro Julio. Yo quiero un Julio. Ya saben que se re loca por Julio desde el primer juego. Pero ya me calmo.
Pues bien, hasta aquí le dejamos. Como siempre me despido, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!